Yo recibo en Junta Consultiva un mandato del Consejo de Ministros en el que encarga a la Junta Consultiva y al Ministerio de Medio Ambiente que hagan un pliego de cláusulas administrativas generales para la extinción de incendios. Lógico en contenido, necesario en contenido, pero no sabía lo que era un pliego de cláusulas administrativas generales. Porque el pliego de cláusulas administrativas generales, primero, no es una norma jurídica. Está aprobado por una norma de rango, un decreto, pero no es un decreto. No va antes del pliego de cláusulas administrativas particulares, sino que va después si lo hay. Luego era el propio Consejo de Ministros el que no tenía ni idea de lo que decía. Y por tanto, agravada la posición del Consejo de Ministros, con el ministro de Medio Ambiente, con el ministro de Presidencia y con el ministro de Economía y Hacienda. Es decir, los tres se equivocaban en el... Y claro, cuando a mí me convocan a formar parte del grupo de trabajo que va a elaborar, digo, ¿pero qué quieren ustedes que elaboremos? Si lo que vamos a hacer no va a servir nada cuando hay un pliego de cláusulas administrativas particulares, tiene que ir un pliego de cláusulas administrativas particulares. Y cuando la intervención va a decir, mire usted, el Consejo de Ministros dirá lo que quiera, pero es que esto es así. Y al final hubo que vestir el muñeco. ¿Por qué? Porque la Junta Consultiva decía que no al informe sobre el pliego de cláusulas administrativas generales. Y hubo que hacer un paripé aprobatorio y una guía de elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares para solucionar los problemas que infieren en la extinción de incendios. Y no voy a dedicarme a hablaros, pero que voy a deciros que sí que son muy complejos. Pero que necesitaban soluciones a los elementos complejos, no al resto. Por tanto, fijaros en esa consideración. El político no sabe de lo que le están hablando, pero queda muy bonito. ¿Qué diferencia hay entre un pliego de cláusulas administrativas generales y un pliego de cláusulas administrativas particulares? El primero, como hemos dicho, está aprobado por una norma de rango. Tiene que ser aprobado por un decreto. El pliego de cláusulas administrativas particulares es aprobado por el órgano de contratación. Luego, cuando vayamos a cogerlo, estaremos diciendo, esto lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Y va antes de lo que tú dices. No. Al revés. El que puede lo más, el Consejo de Ministros, no puede lo menos. Siguiente. ¿Qué otro pliego tenemos? Por su contenido, tenemos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Son ambos dos contratos, es decir, el pliego de cláusulas administrativas particulares es un contrato, el pliego de prescripciones técnicas es un contrato. Hay dos reglas en el reglamento que aparecen escondidas, pero que nos solucionan grandes problemas. Mirad, por una parte, el artículo 2, que como está al principio nadie se lee. Artículo 2, pluralidad de objeto y prestaciones condicionadas. Yo le hago una prestación si ustedes me cumplen una condición. No podrán celebrarse contratos en los cuales la prestación del contratista quede condicionada a resoluciones o indicaciones administrativas posteriores a su celebración.
Muy claro, ¿no? ¿Cuántas veces lo habéis aplicado? ¿Y cuántas veces tendréis que haberlo hecho? El 68 dice así: contenido del pliego de prescripciones técnicas particulares. Y describe cómo será ese pliego, en dos apartados. El apartado 3 dice así: en ningún caso, fijaros, pocas veces emplea la palabra, la frase en ningún caso, ni la ley ni el reglamento. Es decir, queda prohibido tajantemente. Contendrán estos pliegos prescripciones técnicas, declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. ¿Más claro? En tu caso, si era cuestión de pliego de cláusulas administrativas particulares, no valía la referencia. Y si lo era, sí. ¿Vale? ¿Os habéis enfrentado alguna ocasión a este apartado? No hay que incluirlo. Lo incluyes en el pliego de cláusulas administrativas particulares y le das vía. ¿Sabéis cuál es el único caso en que hay una excepción a este precepto? ¿No os lo imagináis? La variante. La variante tiene que estar definida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y concretarse en el pliego de prescripciones técnicas. Este elemento fue objeto de continuas observaciones a la subdirectora general de Compras Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, Sole, así se llama, convocó una reunión de la Comisión Interministerial de Compras Verdes, de la que yo era consecretario con su director adjunto, en el que pretendía enseñar a los funcionarios a cómo tenían que comprar mejor mediante compras ecológicas. Y cada vez que sacaba un tema, levantaba la mano, artículo 68.3. Hombre, ¿qué es eso? Pero Alfonso, está ahí, está para que se cumpla. Y continuamente estuvo saliendo el 68.3. Es decir, es la propia administración la que no conoce lo que legisla. Y claro, así nos va. ¿Sabéis cuál fue mi última conclusión? Usted nos está hablando de compras verdes y nos presenta unos diagramas, unos documentos que están hechos con tinta azul y letras en color blanco. Y le digo, ¿no sería más ecológico haber escrito solo en tinta negra? Porque es muy bonito lo que se presenta a los ministerios. Pero si estamos hablando de compras ecológicas, hagamos ecología completa. Es decir, hay veces que la administración habla y no se mira a ver si habla correctamente o no. Bueno, ya hemos hablado de dos. Luego hablaremos de la diferencia entre ambos. ¿Hay algún pliego más? Y de este pliego más estaréis dando vuelta a la cabeza dónde
dónde está. Yo os diría, ¿existe un pliego de condiciones? Una de las labores que se hizo en la ley de contratos de las administraciones públicas, que se hizo con toda la intención del mundo, fue llamar a las cosas por su nombre único. Porque si acabamos con el concepto de importe, valor, precio, condiciones, cláusulas, prescripciones. Es decir, era tal la cantidad de expresiones que se producían que llegaban a confundir a los que tenían que aplicarla. Y así, cuando se habló de importe, cuando se habló de precio, se hablaba después del contrato, porque antes del contrato no existe precio, no existe importe, existe presupuesto, existe valor estimado, es decir, llamar a las cosas por su nombre. Pues en el pliego llamamos a las cosas por su nombre con una expresión única, pliego de cláusulas administrativas particulares. Y llamamos a una cosa por su expresión única, pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Que uno es contrato y el otro es parcialmente contrato. Es contractual la memoria. Tú cuando inicias el expediente explicas qué estás haciendo. Esa explicación es contractual, ¿sí o no? Aunque no sea una obra. Es que claro, yo no me puedo hablar desde el punto de vista de obra que lo... Pero digo, aunque no sea una obra. Por ejemplo, la contratación de una asistencia técnica. La contratación de un arquitecto. Tú estás explicando lo que vas a hacer. Pues si estás explicando lo que vas a hacer, luego no digas que no lo has dicho. O que lo has dicho de una manera diferente. Luego, la memoria es contractual. Ahora, tiene una china en el zapato. Cuando la ley dice que la memoria, en la parte que sea determinada como tal por el pliego. Es decir, el reglamento habilita al órgano de contratación para que pueda desvincular del carácter de la memoria determinados contenidos de la misma. El presupuesto es contractual. ¿Explicarme por qué? Pero es la base del contrato para que tú sepas que hasta ahí puedes llegar. Pero no el contratista, tú. El contratista tiene una prohibición de ofertar por encima, pero no tiene carácter contractual. Que tú tengas crédito presupuesto, o que tengas una operación con cargo a remanentes de tesorería, el presupuesto no es contractual, porque es algo que afecta a la administración, no le afecta al contratista. Ni le afecta al contratista que tú dotes
de dinero con cargo a dos conceptos presupuestarios. Y le van y le viene. Los pliegos de cosas admitidas particulares han de ser informados por el servicio jurídico. Ese informe del servicio jurídico afecta al contratista. Para nada. Es un trámite interno de la Administración. Por tanto, carece de valor contractual. El procedimiento de adjudicación. ¿Es o no es? El procedimiento es una manera de hacer. ¿Dónde está el contrato? Sí, hay una parte que es la Administración la que toma la decisión de cómo hacer. ¿Qué más me dará que celebre un acto único o que celebre actos plurales? Por ejemplo, acuerdos marco, contratos marco. ¿Qué más me dará si imprime una subasta electrónica o un sistema dinámico?